Chicos, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, doctora, sí se le escucha. Ya, entonces comenzamos ya el tema de la primera clase. Bueno, como siempre les digo a los chicos, y necesito que eso lo refuercen en sus prácticas, lo que a mí me importa de ustedes es que sepan las emergencias en traumatología. No necesito que sepan clasificaciones ni nada de eso. Entonces, son 5 las emergencias en traumatología. Necesito que sepan: 1, fracturas expuestas; epifisiolisis; síndrome compartimental; luxaciones y artritis séptica. Esas son las 5 emergencias que necesito que ustedes manejen, me sepan cómo diagnosticarlo, qué es cada patología, cuál es su clasificación, cuál es el tratamiento, sus complicaciones y nada más. Es algo sencillo, no es tan complicado, entonces vamos a ver primero unas cosas generales y de ahí vamos a hablar de fracturas expuestas, ¿de acuerdo? ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de los principios generales de la traumatología, ¿correcto? En la historia, vamos a ver que en 1741, Nicolas Andrieu, profesor titular de la Universidad de París, publicó el primer tratado sobre el tema de ortopedia y todo eso, ya que en esas épocas había muchas deformidades. Entonces hizo el primer tratado de prevención y tratamiento de deformidades en niños. Y combinó dos palabras, uno que es ortos, que es derecho, y paideia, que es niño, creando el concepto de ortopedia. Entonces van a ver todo lo que era ahí, las deformidades esqueléticas en los niños, ya que en esas épocas había polio, había tuberculosis, alguna alteración ósea. Bueno, entonces vamos a hablar de dos conceptos básicos, uno que es ortopedia y el otro que es traumatología. Entonces, como ya habíamos visto, la ortopedia se trata del estudio y tratamiento de todas las lesiones congénitas del aparato locomotor, ¿no? Y la traumatología es igual, es el estudio y el tratamiento de las lesiones producidas por un trauma, ya sea directo o indirecto. Esa es la diferencia. Dentro de todas las patologías, dentro de los principios y todo eso, vamos a encontrar que es un esguince. Vamos a hablar de esguince, de luxaciones y de fracturas. Entonces, el esguince es la elongación o desgarro parcial o completo del ligamento. Entonces, ¿el ligamento qué es? Es la unión, es la fibra que va a unir hueso a hueso en una articulación, dando la estabilidad a una articulación. A diferencia del tendón. El tendón es la terminación del músculo que se inserta en un hueso. Y eso tiene movimiento. Entonces, el esguince puede ser agudo o puede ser crónico. Obviamente se va a producir por un traumatismo, o sea, brusco, crónico, repetitivo. Normalmente son actividades deportivas y van a alterar todas las articulaciones, ¿no? Vamos a encontrar el esguince de primero, segundo y tercer grado. El de primer grado va a ser solo la elongación o un desgarro mínimo en donde no va a haber inestabilidad de la articulación. El de segundo grado va a haber igual un desgarro mínimo
que también va a estar pérdida pérdida funcional de la articulación. Y la de tercer grado es la ruptura casi total o total con inestabilidad de la articulación. El tema de luxaciones es diferente al esguince. La luxación es la pérdida de la congruencia articular. O sea, uno de los componentes de la articulación se sale del lugar. Entonces van a haber dos tipos, uno que es la parcial y otro que es la total, ¿no? O sea, la subluxación y la luxación. Y estos pueden ser congénitos, pueden ser patológicos o traumáticos, ¿correcto? Y dentro de las principales vamos a encontrar la del hombro, la del codo, la del tobillo, incluso las interfalángicas. Bueno, las luxaciones también se van a dividir en tres grupos, ¿no? La aguda, las inveteradas y las recurrentes. Las agudas son las que pasan dentro del momento y es hasta menos de 3 semanas. Las inveteradas son mayores a 3 semanas y las recurrentes son las que son a repetición. Bueno, entrando al tema de fracturas, a diferencia de la luxación y de los esguinces, esto ya es un tema más de hueso, ¿no? Y se define como la pérdida de la continuidad ósea parcial o completa. Y van a haber tres tipos, uno que es por fatiga, uno que son patológicas y otras traumáticas. Las por fatiga son las que va a haber demasiado estrés en esa zona, ¿correcto? O sea, atletas calificados, ellos, va a haber demasiado esfuerzo, normalmente se da en el calcáneo o en el astrágalo y eso se fractura. Las patológicas es porque ha habido un antecedente de que el hueso no está bien, ya sean quistes, ya sean tumores óseos, todo eso. Y las traumáticas van a ser las directas o las indirectas, pues no, por un mecanismo de un golpe. Entonces, como les decía, las fracturas por fatiga son por sobrecarga o estrés en un lugar. Y se localizan en los metatarsianos y normalmente es en jóvenes, pues, ¿no? Las fracturas patológicas, como les decía, es por un hueso que no está sano, es un hueso enfermo. Y normalmente es por metástasis, quistes o algún tumor. Y las traumáticas, que según Perkins se dividen en dos, las directas y las indirectas. Las directas es que la fuerza va directo en la zona, ¿no? Y las indirectas son las que se produce en un lugar el trauma, pero lejos de eso se produce la fractura. Y dentro de las fracturas vamos a tener las cerradas y las abiertas o expuestas. Las cerradas es cuando el hueso no hay comunicación con el exterior. Y las expuestas son, o sea, la definición es cualquier fractura que tenga comunicación con el exterior. Eso es lo básico que ustedes tienen que saber. Y va a haber una clasificación de las fracturas expuestas. Entonces ahí vamos a entrar a hablar de la clasificación de Gustilo y Anderson. Entonces va a haber tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la 3 se va a dividir en A, B y C. La tipo 1 es la menor a 1 centímetro. La tipo 2 es mayor de 1 centímetro hasta los 10 centímetros. Y la tipo 3 es más de 10 centímetros. Pero la tipo 3 va a tener tres subclasificaciones. La A es que no hay daño del periósteo y hay cubierta de tejido. La B es daño de periósteo y no hay cobertura de partes blandas. Y la tipo C es una amputación o con lesión neurovascular. ¿Correcto? Entonces, dentro de esas van a haber dos que salen de la clasificación, dos excepciones. Bueno, tres. La primera es por el grado de contaminación, que se va a clasificar como tipo 3, ¿sí? Por el grado de contaminación. O sea, el accidente puede haber sido puntiforme, la lesión es puntiforme, o sea, menos de 1 centímetro, que deberíamos clasificarlo como tipo 1. Pero esto ha sucedido en una granja o ha sucedido
en un establo, esas se clasifican como 3, por más que la lesión sea puntiforme. Y el tema de lesiones por arma de fuego. Toda fractura por arma de fuego es tipo 3. Y cualquier fractura expuesta en mano es clasificada como tipo 3. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a ver el tema del tratamiento. La tipo 1 se va a tratar solo con una cefalosporina de primera generación. La tipo 2 va a ser cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. Y la tipo 3 es igual, cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. Entonces, para ver el tema de pronóstico y cómo vamos a ir manejándolo, va a ser esto. De arranque, nosotros vamos a pedir un hemograma fuera del tema del protocolo de las radiografías y todo eso. Un hemograma, un PCR, una proteína C reactiva, procalcitonina y BCG. Esos son mis reactantes de fase aguda. Esos me van a servir para ver el tema de cómo se está llevando. Segundo, el tema del tratamiento, muy aparte del antibiótico que lo vamos a dar empírico, que es lo que les he dicho, según la clasificación 1, 2 o 3, vamos a tener que dar o entrar a una cura quirúrgica. Lo básico en una fractura expuesta es el tratamiento de una debridación o cura quirúrgica o limpieza quirúrgica. ¿Correcto? Entonces tú llega a tu paciente, sabes que es una fractura expuesta, le metes su vía, todo eso lo estabilizas, le mandas su antibiótico, pides sus análisis y a sala de operaciones a hacer la cura. Termina la cura quirúrgica, necesitamos fijar ese hueso. Entonces, el protocolo es la fijación externa, ¿correcto? Y no necesito que le pongan ni placa ni tornillos. ¿Por qué? Porque se pone una fijación externa por el tema del biofilm. La bacteria se adhiere a la placa o al material de osteosíntesis. Entonces causa una infección y va a haber problemas. Entonces, lo que yo necesito que ahí hagan es un material, una fijación externa. Con eso terminamos y le vamos pidiendo el tema del PCR-BCG cada 48 a 72 horas. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Sí, doctora. Entonces, ese es el manejo de fracturas expuestas. Eso es lo que ustedes me tienen que saber. Clasificar. Primero, ¿qué es la fractura expuesta? Ay, les dejé de compartir, creo. Sí, doctora, no se ve. Ya, ahora sí. Primero, el tema de fracturas expuestas es así de simple. O sea, llega tu paciente. ¿Sabes qué es una fractura expuesta? Es cualquier, bueno, es la fractura que tiene la comunicación con el exterior, ¿correcto? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, ahí ustedes saben que es una fractura expuesta, sea puntiforme, sea más de 10 centímetros, ya eso es secundario. Lo clasifican, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o 3A, B o C. Y sus excepciones, si es mano, si es por PAF, o si es por el tema de contaminación. ¿Correcto? Y después de haber clasificado, el tratamiento. Si es aminoglucósido solo, aminoglucósido cefalosporina de primera generación o cefalosporina más aminoglucósido. Eso es lo que me tienen que saber. Y toda fractura expuesta se mete a una limpieza quirúrgica por más que sea puntiforme. ¿Correcto? Si es puntiforme, se agranda la lesión para que podamos lavar bien.
Y de ahí la procalcitonina, el PCR, el BCG, todos los restantes de fase aguda para ver el pronóstico y cómo se va a ir evaluando. Ay, luego o sea, el protocolo de quirúrgico es limpieza quirúrgica más su fijación externa. Entonces, eso es lo que ustedes me tienen que saber. Las secuelas o las complicaciones que se va a presentar, puede haber necrosis, puede ser infección de sitio operatorio, que es lo que se puede esperar, necrosis del colgajo. Y lo último y lo más grave es la osteomielitis, pues, ¿no? Ya, eso es lo básico que ustedes me tienen que saber. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta de las fracturas expuestas? No, doctora, todo claro. ¿Estás segura, no? Sí, doctora. Ya, chévere. Entonces ahí cerramos el tema de fracturas expuestas. Entonces, regresando al tema general de fracturas, vamos a ver que van a haber factores extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos van a ser todas la fuerza, lo que va a ir directamente a que va a hacer que afecte al hueso. Y las intrínsecas va a ser la capacidad de absorber la energía, la elasticidad en los niños. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Los niños con los adultos no somos iguales. Entonces, ustedes han visto las rosas, cuando ustedes parten el tallo de la rosa, queda como una tela que es dura y no deja que se separe el tallo. Entonces, el periósteo, que es la envoltura del hueso, en los niños es más grueso, a diferencia del adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se fractura y no deja que se desplace y se hace una fractura en tallo verde. Esa es la diferencia con los niños. Aparte del poder regenerativo de los niños, que es más rápida, es mejor y todo. Ahora, el tema de la fatiga, ¿no? La disminución de la función y la resistencia del organismo. Y el otro es la densidad. Pacientes con osteoporosis, con osteopenia, con todo eso. Esto es algo que también tienen que tener en cuenta las fases de la consolidación de la fractura. Entonces, primero va a haber una fase del hematoma. El hueso se fractura y empieza a sangrar y produce el hematoma. El segundo va a ser la fase de proliferación, en donde todas las células, los osteoblastos, todo, empiezan a formarse y salen de la parte profunda del periósteo. Todas estas células más las interleuquinas y todo el proceso inflamatorio, el hematoma, hace que se haga como una masa y se va a ir formando el callo. Y van a haber dos tipos de callo, el callo blando y el callo duro. El callo blando normalmente es hasta los 45 días, que ya se empieza a formar el callo duro, y de ahí viene la fase de remodelación. Entonces es la fase final en donde el hueso ya vuelve a ser lo de antes. Entonces vamos a ver la clínica de una fractura. La luxación, la fractura y el esguince van a tener dolor. Va a haber aumento de volumen, va a haber limitación funcional, van a haber hematomas. ¿Cuál es la diferencia? Que la fractura causa crépito. En una luxación no vas a encontrar crépito, en un esguince no vas a encontrar crépito, en una fractura sí. Esa es la diferencia con el resto. Porque impotencia funcional, dolor, deformidad, edema, eso vas a encontrar en todas las lesiones, en todos los traumas. Sea esguince, sea luxación, sea fractura. Pero lo que no vas a encontrar va a ser el crépito óseo. Crépito óseo. ¿eh? Y van a haber complicaciones tempranas y tardías. Las tempranas va a haber síndrome compartimental, que ya lo vamos a hablar, o bueno, ya lo van a ir hablando con los demás docentes. Puede haber embolias grasas, shock hipovolémico. Y las tardías vamos a tener el retardo de consolidación, la pseudoartrosis y hasta un tema de osteomielitis también está registrado en eso. Entonces, los objetivos básicos del tratamiento de las fracturas es, uno, la reducción, ya sea cruenta o incruenta. Las incruentas las llamamos a las que no son quirúrgicas.
o sea, un aparato de yeso, un vendaje, todo eso. Y las cruentas son las que necesariamente es tratamiento quirúrgico. Una vez que hemos reducido la fractura, necesitamos inmovilizarlo, ¿correcto? Ya sea con férulas, aparatos de yeso, placas con tornillos, fijación externa, clavos endomedulares, todo eso. Y después viene el proceso de rehabilitación. Entonces, las cosas básicas es una buena reducción, una buena inmovilización y por ende va a haber una buena rehabilitación y se va a solucionar todo el problema. Eso es lo que necesito que sepan. Ya chicos, ahora sí, pregúntenme. Así de simple y sencillo eso. Está claro, doctorita. Ya, necesito que todos me digan eso, o están durmiendo, están viendo tele. No, doctor, todo claro. Ya chicos, miren, mi examen no es difícil. Como les digo, lo único que yo necesito que ustedes sepan son mis emergencias. Yo no les voy a pedir que me clasifiquen en la O porque eso no les va a interesar a ustedes ni les va a servir. O sea, ¿de qué me sirve que les diga la clasificación de la fractura de fémur diaficiaria? Me parecería tonto que les trate de enseñar eso cuando no les va a servir. Hay cosas que sí, las fracturas expuestas a su clasificación, obvio que me tienen que saber. La de epifisiolisis me tienen que saber. ¿Cuál es la clínica del síndrome compartimental? Obviamente también. Entonces es todo eso. Ya, entonces lo que voy a pedirles es que a sus docentes de práctica les digan que más se enfoquen en el tema de las 5 emergencias y en el tema de ortopedia, que vean si pues va a ser necesario las luxaciones congénitas, pie plano quizás. Pero son cosas muy sencillas. Necesito que sepan más o menos el diagnóstico de las luxaciones congénitas, displasia de cadera, porque en su serum eso van a ver, ¿correcto? O sea, yo necesito prepararlos ustedes para que sepan qué hacer en el internado y qué hacer en el serum. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito. Entonces, más en el serum porque ustedes van a estar solos. Entonces, en su serum yo necesito que, si viene un paciente con una fractura expuesta o con una luxación, ya sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? Obviamente van a estar en el quinto infierno o no sé dónde les toque. Van a agarrar, por lo menos van a tener la noción, ya, le voy a meter su cefalosporina más su aminoglucosa en una fractura expuesta, voy a lavarlo aunque sea con cloruro, lo vendo, lo inmovilizo y lo mando. O sea, cosas así necesito. Y en sus referencias por lo menos me digan, pues una fractura expuesta de fémur 2, tipo 2. Entonces, cosas así. Entonces, al menos necesito, o sea, lo que yo necesito es que ustedes se defiendan en esas zonas. ¿Por qué decirles, pues no clasifícame una fractura o cuál es la clasificación de Schasker? O sea, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? Creo que no, doctorita, está claro. Ya chicos, creo que conmigo sería eso y nada más, pues nos estamos viendo. Porfis, mi grupo hoy día hacia las 10 de la noche. Tienen una cita conmigo. Está bien, doctora. Ya, chao chicos, cuídense. Buenas noches, doctora, gracias. Ya, chao. Gracias, doctora.